Buenas noches. En el programa de hoy nos acompaña Bruno de Felipe, el expresidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Varios temas tocamos con Bruno. Hablamos de la problemática de las MIPYMES en este momento de pandemia. También hablamos del acceso al crédito, la dificultad que están teniendo los emprendedores en ese sentido. Tocamos temas relativos a la informalidad, los vínculos con el gobierno, el acercamiento que tuvo con el nuevo ministro de Industria y Comercio. El programa estuvo muy interesante, le hemos destinado 4 bloques a este tema tan apasionante de las MIPYMES y que mueven la economía del país. Luego de la presentación comenzamos con nuestro programa. Créditos y consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa con Bruno de Felipe, el expresidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Buenas noches, Bruno, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por el espacio, por la oportunidad de conversar sobre este tema que es central para cualquier emprendedor, cómo financiarse, cómo lograr que a través de la financiación uno pueda hacer crecer su negocio. Realmente un tema central y en esta pandemia creo que quedó más que evidente que nunca la importancia que tiene. Algo apasionante. Bruno, quiero hablar un poco de la ASEPI, que es la Asociación de Emprendedores del Paraguay. ¿Cuándo nace? Principales objetivos de la asociación, si nos puedes comentar. Bueno, nosotros somos una asociación que nacimos en el 2018, al inicio del 2018, con un grupo de 50 emprendedores fundadores de la asociación, que decidimos que era importante que en Paraguay exista un gremio que aglutine a los emprendedores, más allá de su sector, de todos los sectores, digamos, que sea algo transversal a todos los sectores, porque ser emprendedor no tiene sector, justamente por eso es que vimos esto como muy importante. Y además de eso, nos gustó mucho el modelo que vimos en Chile, de la Asociación de Emprendedores de Chile, que veíamos que ya tenía 50.000 asociados en ese momento, en el 2018, y nos llamó la atención porque nunca vimos un gremio con tantos asociados en Paraguay, ni los gremios más grandes, más reconocidos del Paraguay tienen tantos asociados. Y ahí, entrando a conocer mejor cómo funcionaba y viendo que era parte de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica también, dijimos, bueno, en Paraguay debería haber una opción similar. Y así fue que nació ASEPI, con este grupo original de 50 fundadores, pero eso creció muy rápido y hoy estamos ya por los 3.500 asociados. Y esperamos antes de fin de año llegar a los 5.000 asociados. Y una de las, virtudes de este modelo es que asociarse no tiene costo. Ser socio activo de ASEPI no tiene costo, pero si uno quiere después servicios especiales que brinda ASEPI, sí hay costos adicionales por ser socio plus o socio embajador, que son las otras categorías de socios que tenemos. Pero lo que permite que cualquiera pueda entrar y conocer la asociación sin tener una restricción económica, ¿verdad? Así fue que crecimos y hoy estamos en los 17 departamentos del país. Eso te iba a preguntar, ¿ya están en el interior también hoy en día? Sí, y justamente estamos ahora trabajando para fortalecer mucho nuestros capítulos, de las ciudades fronterizas, específicamente de Ciudad del Este, de Salto del Guairá, de Encarnación, estuvimos trabajando con muchos emprendedores de esas ciudades para fortalecer a ASEPI ahí y para traer también, muchas veces ellos no pueden, directamente acceder a las autoridades porque están muy lejos o lo que sea, entonces nosotros estamos de alguna forma tratando de canalizar también las necesidades y las urgencias que tienen los emprendedores en las ciudades fronterizas. Bruno, comentame, si podemos hablar, evidentemente en el 2018 arrancamos probablemente con varias actividades, pero si hacemos un parate o tomamos como inicio el inicio de la pandemia, actividades o cuestiones específicas en las que se enfocó la asociación en beneficio de sus asociados para tratar de sobrellevar esta situación un poco complicada, si puedes tocarnos algunos temas. Sí, bueno, para nosotros como esencia lo más importante es trabajar para que sea más fácil emprender en Paraguay y en Latinoamérica, pero en Paraguay específicamente con ASEPI. Y en ese sentido, durante la pandemia, o desde el inicio de la pandemia, la verdad que las urgencias fueron muchísimas, porque
Habían incendios por todos lados, habían sectores que estaban totalmente cerrados. Hasta el día de hoy hay sectores que todavía no lograron recuperar su facturación. Entonces nos vimos obligados a ver soluciones inmediatas para esos sectores. Y así fue que cuando salió el gobierno con la propuesta de FOGAPI y otros tipos de financiamiento como crédito puente para ayudar, y Fisalco y otras herramientas para ayudar al emprendedor a pasar la tormenta, digamos, y a poder patear sus obligaciones a dentro de 6 o 12 meses, que es lo que permite el periodo de gracia, nos pusimos con ese tema como a taladrar como el tema central, porque veíamos que era una política pública que no estaba siendo implementada. Y entonces trabajamos mucho, no solamente en presionar para que esto funcione, para que esto llegue, pero también hicimos un equipo de trabajo con asesores financieros voluntarios, que quiero mencionar especialmente a María Belén Avente, que fue una de las principales voluntarias que estuvo impulsando la recepción de carpetas y el preparado de carpetas para después entregar a distintas entidades que nos permitieron ayudar a más de 60 empresas a conseguir financiamiento durante la pandemia. Y bueno, y a partir de ese trabajo que hicimos, hoy también ya establecimos una serie de prioridades de trabajo con el Ministerio de Industria y Comercio, con el nuevo ministro que nos reunimos esta mañana, para trabajar a lo largo de los próximos años en que realmente se ponga en el centro de la agenda a las MIPYMES y a los emprendedores. ¿Cómo ves? Sabemos que FOGAPI y el Fisalco tienen un objetivo, una plataforma de financiación, pero si tenés que evaluar hoy en día el estatus actual de estas dos herramientas, ¿crees que se logró el objetivo para el cual se crearon estas herramientas o estamos muy lejos aún, Bruno, de este momento de satisfacer la necesidad de las empresas, de los emprendedores específicamente? Bueno, la verdad que es importante mencionar lo bueno y después las oportunidades de mejora, claro, para ser justos. Antes ya existía FOGAPI. FOGAPI sí, es un fondo que existía antes de la pandemia. Pero antes de la pandemia se habían entregado, si no me equivoco, menos de 20 créditos garantizados por FOGAPI. Porque no tenía financiamiento, no tenía fondeo FOGAPI. Con la pandemia, por suerte, se encontró esta herramienta que ya estaba legalmente constituida y se fondeó con 100 millones y un poco más que se fue incorporando después. Eso permitió que hoy FOGAPI ya llegue a 18.000 empresas. Esas 18.000 empresas te puedo asegurar que están muy satisfechas y muy contentas de haber podido acceder a un crédito de esas condiciones, con la tasa baja, con el plazo razonable, digamos, porque no estamos hablando de un plazo de 12 meses, sino que en muchos casos 36 o más meses, y con el periodo de gracia. Entonces ahí definitivamente hubo un apoyo fundamental para esas empresas, y esos datos demuestran que por lo menos se salvaron, o se protegieron 80.000 empleos. Entonces el valor de FOGAPI es indiscutible, sobre todo para esas 18.000 empresas y los 80.000 empleos. Ahora, si miramos en la película completa, que hay 260.000 MIPYMES con RUC en Paraguay, con RUC, sí, para no hablar las que son sin RUC, que son sí, 600.000 más o menos. A ese número llegamos, sí. Sí, entonces 260.000, bueno, 18.000 recibieron algún tipo de financiamiento vía garantía de FOGAPI. Menos del 10%. Menos del 10%. Entonces, es muy poco, definitivamente es muy poco. Eso en parte tiene que ver con que no se logró el fondeo adicional de FOGAPI en su momento. Esto fue algo que se presentó durante la pandemia, durante la cuarentena más dura en el Congreso, y fue rechazado por 2 votos nada más. Se perdió eso en el Senado. Y bueno, y lamentablemente se quedó el fondo FOGAPI limitado a esos 150 millones que son los que se dieron inicialmente, con la excusa de que cuando haga falta se iba a incorporar más fondos, pero hasta ahora no se incorporaron más fondos. Entonces definitivamente hay que fortalecer FOGAPI, hay que fortalecer Fisalco, que es la otra herramienta que es el fideicomiso, y hay que también fortalecer otro fondo que se llama FONAMIPE. FONAMIPE, que es un fondo que también puede tener mayor versatilidad para trabajar con otro tipo de créditos, no solamente estos créditos que son a través de entidades financieras, entidades bancarias.
Porque finalmente gran parte del problema que vimos con la pandemia es que hay muchas MIPYMES con RUC, 260.000, pero no todas con el nivel de formalidad necesaria para operar con el sistema bancario formal. Entonces hay que encontrar alternativas a eso. Tenemos que encontrar soluciones, ¿verdad? No es suficiente lo que se hizo, es un ejemplo de lo que puede generar de manera positiva, pero hay que trabajar mucho más en ideas creativas y soluciones creativas. ¿Vos crees, Bruno, que, a ver, recordemos que si tomamos un mes de inflexión, la mayoría de los créditos fueron concedidos a mediados de este año. Estamos hablando de un plazo de gracia 6 meses en algunos y otros a un año, ¿verdad? Sí. Los primeros, y generalmente el primer pago es un monto importante, ¿verdad? Y estamos hablando de que aquí a mayo, junio del año que viene, y en algunos casos diciembre, enero, las empresas, los emprendedores deberán pagar su primera cuota. Sí. Nuestro proceso de reactivación económica, estamos aún un poco lentos en el tema. ¿Crees que nos vamos a encontrarnos con un problema de incumplimiento de obligaciones teniendo en cuenta que la rueda está rodando pero muy lentamente? Bueno, esa respuesta es difícil de dar porque depende mucho del sector. Hay sectores que todavía no recuperaron sus niveles de facturación y eso obviamente vienen arrastrando pérdidas, vienen arrastrando un montón de cosas que van a ser difíciles de seguir pateando para adelante, digamos. En esos casos va a ser mucho más difícil, me refiero turismo, eventos, gastronomía, los sectores hotelería, ¿verdad? Los sectores que fueron más golpeados de buenas a primeras por las restricciones, cancha de fútbol que hasta ahora recién se está recuperando, ¿verdad? Gimnasios que por más de que se abrieron, pero la gente todavía fue dudando, fue tardando en reactivar. Claro. Entonces hay sectores que están muy golpeados y que deberían tener un apoyo especial, no porque se le tenga que regalar nada, pero porque no corresponde que esos sectores que por una cuestión externa a su gestión están siendo limitados en su demanda, ¿verdad? Entonces habría que encontrar alternativas para esos sectores. Se planteó el tema de exención de impuestos, de postergación de impuestos, pero los impuestos hacen muy poco de la estructura de costos de un emprendedor. Eso no va a ser suficiente. Eso claro. Es una ayudita, pero no soluciona el problema. Entonces con esos emprendedores y con esos sectores hay que ofrecer alternativas que permitan pasar por más tiempo esa recuperación económica. Y yo creo que en los otros sectores estamos viendo un repunte más rápido, por lo que se ven en los números del BCP, digo, ¿verdad? Si bien en comercio y servicios se perdió mucho empleo en el sector terciario, y eso se está recuperando de a poquito, todavía quedan 150.000 empleos por recuperar, existe un crecimiento en la demanda. Existe un crecimiento en la demanda que todavía hay que ver cómo cerramos el año, pero aparentemente no va a ser tan malo como se prevía al inicio de la pandemia, ¿verdad? Bueno, entonces, Bruno, quiero ir a una pequeña pausa, pero te quiero hacer una pregunta antes y me responde, por favor, a la vuelta. En un diario de gran circulación habrías expresado, creo que hace más o menos 45 o 60 días, que los emprendedores se están ahogando financieramente. Quiero, en primer lugar, conocer el contexto, si ese contexto cambió, si vos viste mejoría del momento que hiciste esa declaración a hoy, casi 60 días después, y hablar un poco del acceso al crédito en el próximo bloque. ¿Cómo no? Volvemos en breve con Bruno de Felipe. Seguimos con Bruno de Felipe. Bruno, los emprendedores se están ahogando financieramente. Fue una frase que cuando lo leí me quedó instalada en la mente ya hace un tiempo, que creo que en un medio de gran circulación lo expresaste. ¿En qué contexto fue eso? O sea, si podés darnos, en primer lugar, el alcance y las razones que te llevaron a decir manifestar eso en ese diario. Sí, bueno,
La verdad que nosotros tratamos justamente de no llevarnos por percepciones para hacer declaraciones como ACEPI y tratar de siempre basarnos en datos. Es por eso que trabajamos con una encuestadora muy importante, se llama Nauta, Ya. y con ellos sacamos ya 4 encuestas en lo que va de la pandemia, desde marzo hasta hace un mes que fue nuestra última encuesta. Entonces estamos viendo indicadores de percepción que están reflejados en esas encuestas. Y en la última encuesta, que fue hace un poco más de un mes que cerramos, el 45% de los encuestados decía que estaba preocupado por sus niveles de endeudamiento, ¿verdad? Y otro porcentaje importante, similar, decía que había perdido muchas ventas en el periodo de cuarentena más rígida. Entonces, de ahí viene nuestra expresión de que los emprendedores nos estamos ahogando financieramente, porque muchos de ellos estaban arrastrando deuda vieja con tasas pre-pandemia, que son mucho mayores a las tasas que hoy hay en el mercado, y cuando trataban de refinanciar su deuda no le estaban permitiendo refinanciar las nuevas tasas. Y eso se entiende, obviamente que cada entidad tiene la libertad de hacer lo que puede, pero nosotros lo que hacemos, el llamado que hacemos también a las IFIs, a todas, es que cuiden a su cliente para el largo plazo. Porque de nada te sirve hoy cobrar una cuota si dentro de 3 meses el cobrar esa cuota a esa tasa termina liquidándole a tu cliente, que al final va a tener que declararse insolvente y no te va a poder pagar ni una cuota más. Entonces nosotros estamos impulsando y trabajando con muchas entidades en encontrar maneras de, por un lado, cuidar de que la morosidad no se les dispare, porque obviamente es una cuestión de salud financiera de cualquier entidad, pero por otro lado también encontrar alternativas para adecuarse al contexto de los emprendedores que están hoy con limitaciones a la hora de poder pagar sus cuentas, ¿verdad? A nadie, a ningún emprendedor le conviene declararse insolvente o en quiebra. Porque como bien sabes, eso es el fin. La muerte comercial. La muerte comercial, o sea, de ahí ya no podés hacer mucho más. Entonces, nosotros creemos, confiamos en que FOGAPI va a tener una buena tasa de repago, de que se van a recuperar esas garantías en su gran mayoría. Y en los casos donde no se llega a recuperar, va a ser ese caso porque realmente el emprendedor cambió el mercado tanto que ya no pudo más recuperar su nivel de facturación y no pudo más recuperar su negocio, ¿verdad? Pueden pasar esas cosas, en una pandemia más aún, pero yo creo que van a ser los menos y esos también son los cálculos de la AFD. La AFD no piensa que la gran mayoría de FOGAPI se va a ir a pérdida. Si yo le preguntaba a la presidenta, ellos estaban convencidos también de que va a haber un repago no tan alto como en un periodo normal, pero sí razonable. Tocaste el tema de AFD, el programa próximo va a estar con nosotros la presidenta de la AFD y quiero tocar un tema contigo que también lo voy a hacer con ella, ¿verdad? La AFD en un momento dado, al momento de seleccionar a las empresas que iban a ejecutar el plan de financiamiento Fisalco, por primera vez selecciona a las empresas o casas de crédito. Que estas empresas comúnmente son consideradas como que la tasa de este tipo de empresas son un poco más elevada que las del sector financiero regulado, ¿verdad? Entiéndase obviamente porque el costo del crédito, el costo del dinero, perdón, para una casa de crédito es mucho más elevado que para un banco, para una financiera, entonces en consecuencia sus costos son más elevados. Ahora, la AFD lo que hace, topea la tasa de Fisalco al 5.5 y dentro de Crecer se realizó un tipo de estudios ahí. ¿Y qué fue lo que observamos? Como vos sabrás, Bruno, la capilaridad de las casas de crédito es importante en el sentido que llegan a un sector de la población donde es difícil que otras entidades lleguen. Las empresas de crédito se adecuan a esa tasa y colocan con mucha facilidad y con mucha agilidad el crédito. Hablábamos en el corte, ¿qué es más importante? ¿O cómo logramos un punto de equilibrio? Un crédito muy blando, pero con mucha burocracia y que muchas veces llega a destiempo, o un crédito más ágil con una tasa un poco más elevada. ¿Cuál es tu criterio como empresario en ese sentido, Bruno? Bueno,
Lo que pasa es que un poco más elevada puede... es muy abierto a muchos números en el medio de un poco más elevada. Entonces, depende mucho de cada empresa, ¿verdad? Siempre se dice que es mejor un crédito que llega que uno que no. Entonces, claro, en ese sentido, hay un valor en acceder a un crédito a pesar de la tasa, digamos. Sí. Ahora, con una economía con este nivel de incertidumbre sobre cómo se va a desarrollar, sobre cómo van a recuperarse los negocios, qué precio uno puede cobrar, porque hoy, teniendo un emprendimiento, uno no puede pretender cobrar exactamente los mismos precios que pre-pandemia, porque la economía está un poco desdibujada en el tema de los precios, de cuánto la gente está dispuesta a pagar por algunos servicios, algunos productos. Entonces, uno tiene mucha incertidumbre como emprendedor también. Es por eso que siempre es un desafío financiarse, pero es más aún, un desafío más grande aún cuando uno tiene que financiarse en contextos de incertidumbre económica, porque vos te estás comprometiendo a pagar una cuota X a una tasa X por tantos meses, porque vos pensás que podés proyectar tu crecimiento de esa manera y por eso te comprometes. Bueno, hay también excepciones, ¿verdad? Hay gente que se compromete de manera kamikaze, eso es claro, otro estilo, pero digamos que si uno hace ordenadamente las cosas, uno siempre plantea desde ahí la deuda. Yo asumo una deuda porque pienso que puedo recuperar eso con mi gestión y con mi crecimiento económico. El problema es que ahora no tenemos esa seguridad, y también para las entidades financieras ese es un problema, porque ellos quieren decir, bueno, pero ¿cómo voy a proyectar tus ventas para después pagarme a mí la cuota que me estás prometiendo? Sí, claro. Y entonces ahí es donde yo creo que en lugar de buscar subsidios para el sector privado, porque no se puede pretender eso, bajo ningún punto de vista nuestro sistema impositivo no puede absorber ese tipo de medidas. En vez de pedir subsidios, lo que nosotros hemos propuesto desde el día 1 es créditos blandos que se puedan financiar en largo plazo. Y eso Fogapi permitió, pero Fogapi, como explicabas, no tiene esa capilaridad que tienen las casas de crédito. Entonces Fisalco era la otra opción. Pero Fisalco, al poner el tope de la tasa, las casas de crédito te explican, no les da para entregar esos créditos. Entonces hay que encontrar una alternativa. Hay que encontrar un punto medio entre la tasa que plantea AFD y la tasa que plantean las casas de crédito y también los bancos, para que los créditos lleguen a más emprendedores. Y para poder refinanciar deudas también, porque es una realidad. Muchos emprendedores, por más de que no se van al banco y le dicen yo estoy pidiendo un crédito para refinanciar mi deuda, efectivamente están haciendo eso. Porque claro, tienen una deuda cara, vieja, y quieren cambiar por una deuda más barata. Es lógico, cualquiera haría eso. Y entonces formalizar eso sería muy importante, que haya un canal. Hoy Fogapi permite refinanciaciones y bueno, que ese canal esté abierto no solamente por medio de Fogapi, sino que también por medio de las casas de crédito y otras entidades. Coincido contigo en el que hay que buscar un punto de equilibrio, ¿verdad? Algo muy clave para mi criterio. Yo siempre comento el ejemplo en el ejercicio de mi profesión tengo muchos clientes empresarios, y algunos de ellos en su momento me dijeron, están con una incertidumbre, Bruno. ¿Por qué? Porque tenían carpetas de créditos ingresadas ya en, ejemplo, Banco Fomento y algún que otro banco de plaza privado. Pero ya estaban 2 o 3 meses las carpetas ahí en un proceso burocrático donde cada día le exigían más documentaciones. Y me decía, tengo que optar por recurrir a un crédito con una tasa un poco más elevada, pero salvar mi empresa, porque yo no aguanto un mes más. O sea, tengo 70 personas que dependen de mí, multiplicado por 5, son 350 personas por la familia, cada una de ellas. Entonces yo bajo la cortina, llamo a convocatoria de acreedores o me conceden un crédito. Y ahí es donde yo noté la complicación en esta pandemia en el acceso al crédito. Este es un cliente que tenía algunas cuestiones no ilegales, pero sí informales, es decir, algún balance que no estaba bien redactado, entonces bien confeccionado. Entonces la informalidad no suma, Bruno, y es algo que ahora has notado en esta pandemia, ¿verdad? Sí, totalmente. La informalidad cuesta cara. Sí. Pero no, eso es un tema que nosotros venimos insistiendo desde antes de la pandemia. Porque claro, por ejemplo, el caso famoso que ahora vivimos muchísimo,
es el IVA. Los muchachos facturan y después consiguen facturas para descontar el IVA y para no tener que pagar a fin de mes el IVA. Claro. Entonces, claramente, cuando vos mirás un número, ingreso, egreso, no cuadra porque el tipo no tiene ningún resto al final de cada mes. Porque claro, no está pagando IVA, pero tampoco tiene un resto para demostrarle a la entidad financiera, che, yo puedo pagar porque me queda esto al final de la ecuación. Y ese es un caso donde incluso estamos hablando de gente que tiene RUC. Ni siquiera estamos hablando de gente que trabaja fuera de lo que es el sistema tributario. Ahora, esos casos se ahorraron en su momento el IVA que se ahorraron, pero hoy cuando tienen la necesidad de conseguir un financiamiento como Fogapi, se van al banco y le muestran eso y el banco no le puede prestar. Claro. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que trabajar en mejorar los incentivos para la formalización y demostrar con hechos como los que vimos ahora que no se puede, que no conviene ser informal. Que no conviene ser informal porque uno no va a tener suficiente respaldo, por ejemplo, financiero, si uno trabaja de manera informal. Quiero profundizar el tema de la informalidad en el próximo bloque, pero ya hacer un paralelismo y una comparación con la creación de una empresa. Volvemos enseguida, Bruno. Dale. Seguimos enseguida con Bruno de Felipe. Continuamos con Bruno de Felipe. Bruno, hablaste de informalidad, estuvimos hablando de informalidad en el bloque pasado. No siempre la informalidad se debe a una falta de voluntad del empresario o el emprendedor. Sí. Esto es un criterio mío al momento de crear su empresa. Voy a hacer un resumen, hablo ya como abogado. Constituir hoy en día una empresa, constituir una sociedad anónima, debe contratar. Yo siempre sugiero contratar un abogado y un escribano, redactar un estatuto, luego debe pasar por la abogacía del Tesoro, luego pasa por los registros públicos. Constituimos una sociedad en 2-3 meses dependiendo de los trámites X que se realicen. Luego hoy en día tenemos decretos del Poder Ejecutivo que regulan las sociedades anónimas que le obligan a las empresas ante cada asamblea a realizar comunicaciones asamblearias ante la abogacía del Tesoro. Se hacen vía web. Muy complejas. La falta de comunicación de alguna asamblea, de alguna sociedad anónima, genera multas, 8, 10 millones de guaraníes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El empresario crea su empresa a duras penas, luego quiere ser formal y se encuentra con muchas regulaciones y muchos impedimentos. Y hoy en día, debe contratar un contador interno para que se encargue de realizar la comunicación asamblearia de su empresa. Los costos se van incrementando, lo que hace que él se vuelva informal, no a lo mejor porque quiere, ¿verdad? No sé qué experiencia tienen en ese sentido. Sí, así mismo es. A veces parece mentira, pero la burocracia en nuestro país realmente no solamente tiene un efecto de que ahuyenta a las personas que quieren formalizarse, pero tiene un costo, porque si sos un emprendedor, tu tiempo, en cualquier caso, ¿verdad? Cualquier persona, tu tiempo es lo más valioso que tenés, porque es lo único que no puedes comprar, no puedes recuperar. Y el tiempo que te hacen perder con burocracia innecesaria es increíble, ¿verdad? Es una cosa de loco. Y ahora, incluso con la pandemia, nos dimos cuenta que incluso temas que antes se tenían que hacer sí o sí presenciales se pueden hacer de manera digital sin problema. Sí. Documentos que antes se tenían que ir impresos y rubricados y firmados y sellados, hoy se pueden ir de manera digital. Hay que avanzar con la firma digital, hay que avanzar con la factura digital para que uno pueda simplificar los pasos para ser más formal. Y bueno, y existen también leyes como la ley de empresas por acciones simplificadas, sí, que la ley EAS, que ya está aprobada, que ya está en reglamentación y que antes de fin de año debería estar operativa. Esa ley yo creo que puede ser un muy buen ejemplo de cómo romper las barreras de la burocracia de manera disruptiva. Porque no se trata de hacer mejoras graduales en los procesos y en los trámites que hoy tenemos que hacer para ser formales. Se trata de hacer reformas disruptivas. Que vos, si antes te tomaba 3 meses hacer una empresa,
ahora te tome 3 días. Eso es disruptivo. Y eso es lo que propone la ley EAS. Y es un solo ejemplo. Ahora, eso se tiene que transformar en la norma para todos los trámites que se hacen con el Estado paraguayo. Claro. Y la verdad es que cuesta mucho porque hay mucha resistencia interna, muchas veces, de que esos procesos dejen de ser tan burocráticos, porque hay gente que prefiere tener el poder de decir, no, yo tengo acá tu carpeta. Si querés que tu carpeta pase a la otra mesa, tenés que hablar con tal gestor. Claro. Y hay un negocio ahí atrás de esta burocracia. Entonces es difícil romper eso, pero bueno, la ley EAS puede ser un buen ejemplo. Puede ser un buen ejemplo de... La reglamentación para mí va a ser clave ahí, Bruno, porque yo te adelanto algunas cuestiones porque, que exista una especie de concordancia o trabajo conjunto entre el Ministerio de Industria y Comercio, la Abogacía del Tesoro y los registros públicos. Porque entiéndase alguna cuestión compleja en relación a la ley EAS. Cuando uno crea una empresa y quiere integrar un capital con algún bien inmueble, te exigen completar un formulario y el registro dice, el Código Civil establece que la transferencia de dominio de un inmueble debe hacerse por escritura pública. Y ahí empezamos. Y ahí comenzamos con alguna traba. Entonces la reglamentación es clave trabajarla, ¿verdad? Y ahí comienza la burocracia a volver a tener un problema, ¿verdad? O sea, a generar un problema. Sí, tenemos que salirnos de eso, tenemos que encontrar la manera de ser creativos y de salirnos y ser disruptivos en las transformaciones que buscamos, porque no le suma a nadie que hayan más y más niveles más y más trámites, más y más niveles de burocracia. Bueno, le suma a los que están a cargo de esos procesos muchas veces, que son los que prefieren que sigan las cosas iguales, pero no le suma a la economía del país, no le suma a la creación de nuevos empleos, no le suma a la formalización, que son las cosas que buscamos, ¿verdad? En ese sentido yo creo que depende mucho del liderazgo de las autoridades de turno, los ministros, los directores. Esas personas tienen el poder de hacer grandes transformaciones y creo que tienen que animarse a romper los esquemas, aunque les genere unos cuantos votos en contra internamente, porque solamente así se puede cambiar, se pueden mejorar las cosas, ¿verdad? No hay otra forma. Hablaste de autoridades, Bruno. Tu opinión sobre las medidas que llevó adelante este gobierno en esta pandemia y lo que se viene, presupuesto general de gastos inflado para el 2021, deuda pública incrementada. ¿Están satisfechos ustedes del mundo del emprendedurismo con respecto al plan de acción? Me comentaste que tú estás hablando con el ministro Sí. de Industria y Comercio, el nuevo ministro, el senador Luis Castiglioni. ¿Qué tal fue la experiencia de esa conversación? Bueno, te voy a responder primero lo de la reunión con el ministro Castiglioni. La verdad que fue positiva la primera reunión que tuvimos con él y su equipo, porque nos damos cuenta que él entiende el valor de las MIPYMES y de los emprendedores en la economía paraguaya y también le pudimos transmitir 4 prioridades que son fundamentales para nosotros, que son, primero, formalización, incentivos para la formalización, pero disruptivos. No incentivos para la formalización, disruptivos, que realmente nos permitan dar un salto, como la ley EAS, que antes era 3 meses, ahora va a ser 3 días. Acceso al financiamiento, que es fondeo de FOGAPI y fondeo de FONAMIPE, que hoy no tienen suficientes fondos y FONAMIPE falta reglamentar todavía. Sí. Tercer lugar, asistencia técnica, pero no un curso, un taller donde yo firmo que participé y ya están todos contentos. Basado en resultados. Ayudarle a la microempresa a transformarse en pequeña empresa. Ayudarle a la pequeña empresa a transformarse en mediana empresa. Y a la mediana a transformarse en grande. Que haya un crecimiento en las MIPYMES. No que se queden estancadas donde están. Ese es nuestro tercer eje de trabajo. Y el cuarto, protección social para el emprendedor. Que creemos que es fundamental. En la pandemia quedó claro. Fíjate que hay más de 1 millón de trabajadores independientes en Paraguay y IPS permite el aporte jubilatorio voluntario, pero hay solo 600 personas aportando a ese aporte jubilatorio voluntario.
ese es un ejemplo nada más de algo que queremos trabajar en mejorar su reglamentación para que el emprendedor o el profesional independiente pueda contar, por ejemplo, con un aporte jubilatorio, por más de que sea mínimo, porque es fundamental para la protección social por más ingreso económico que tenga hoy, es fundamental para el largo plazo que todos los emprendedores tengan aporte jubilatorio a su favor. Entonces esas son las prioridades que trabajamos hoy con el ministro, que hablamos con él y con su equipo. Se comprometió a poner como temas centrales de su agenda y nos pone contentos que así sea, y vamos a dar seguimiento y acompañar y apoyar para que se logren esas cosas. Y en cuanto a lo otro, sí. La verdad que... Pregunta complicada, ¿verdad, bro? Lo otro, la pregunta es muy complicada porque yo creo que estamos redoblando apuestas. Si vos mirás el presupuesto y cómo se ejecutó el presupuesto de los 1.600 millones que nos endeudamos como país para poder hacer frente a las medidas de la pandemia. Una parte se fueron a subsidios directos a gente que no tenía ningún tipo de resguardo social con los subsidios. Eso era necesario y era fundamental. Sí. Ahora, el resto del dinero se ejecutó en su mayoría para temas que fueron manejados por el sector público. Y en mi opinión, lo que nosotros en ACEPI vemos es que a las MIPYMES se le puso muy pocos recursos. Y las MIPYMES hacen al 70% del empleo del país. Y lo que se puso no llegó a suficientes MIPYMES porque, como dijimos, FOGAPI llegó solo a 18.000. Claro. Entonces, mirando en retrospectiva lo que son los fondos de emergencia, creemos que no se hizo una apuesta disruptiva por el sector que más empleo genera en Paraguay. Se hizo lo mínimo, que era FOGAPI, BNF, algunas medidas de ese tipo. Algunos le ayudó, pero no suficiente. Y en lo que se viene, el presupuesto, es preocupante, ¿verdad? Es preocupante que en nuestro país estemos llegando a estos niveles de déficit cuando hay mucha grasa que cortar en el Estado. En el sentido de gastos que son... gastos rígidos. Gastos rígidos que no son necesarios. Bueno, hechos de corrupción que constantemente salen a la luz. Entonces, claro, o sea, como cualquier ciudadano va a estar a favor de que hayan más gastos del Estado si es que el Estado no sabe gastar. Es casi como que yo te diga, en el sector privado, vos tenés una empresa que pierde plata, toma, te doy más plata para que pierdas más plata. No tiene sentido, yo no haría eso en el sector privado ni loco. Claro. Solamente le voy a dar más plata al que sabe gastar, al que sabe generar valor, al que me va a poder pagar después. Y bueno, es lo mismo con el Estado, ¿verdad? Existe un argumento que yo siempre, de las autoridades de turno y de otros gobiernos inclusive, que siempre sostienen que el gasto rígido, el gasto del funcionariado público en Paraguay es normal y que es ínfimo en comparación con el de América Latina. Y suelen comparar el gasto público en Uruguay, en Chile es tanto, pero a ver, comparemos. La calidad del gasto, recibimos el mismo, o sea, el servicio de salud pública del Uruguay es el mismo que el servicio de salud pública en Paraguay, el servicio de salud pública en Chile es el mismo que el servicio de salud pública en Paraguay. No, o sea, probablemente ellos gastan mucho más, pero el servicio que prestan al ciudadano también es mucho mejor, ¿verdad? Sí, probablemente, y además hay que demostrar algo, o sea, yo creo que el Estado paraguayo y el Ejecutivo específicamente tiene que demostrar que puede hacer más con lo mismo. O sea, realmente ese es el desafío, ¿verdad? Encontrar la manera de que con los mismos recursos disponibles se haga más de lo que se hacía antes. Y para eso hay que cortar de raíz la corrupción. No se puede seguir viviendo en un país donde hayan personas que impunemente roban a dos manos y después se ríen en la cara de todo el pueblo paraguayo cuando tienen un juicio y después vuelven al Senado, vuelven al Congreso. Realmente es una cosa insólita y saca mucho la esperanza, digamos, en ver un cambio de largo plazo. Necesitamos ver peces gordos que se vayan a la cárcel por robar.
Y por Sí. sobre todo que devuelvan lo robado. Y que devuelvan lo robado, Claro. porque sabes que es una bofetada en la cara de demasiadas personas trabajadoras, que somos la mayoría de este país, que haya gente que que nos tenga casi secuestrados como sociedad. Porque finalmente estamos a la deriva y dependiendo de lo que se decide entre unos cuantos peces gordos que protegen sus intereses, ¿verdad? Y realmente es un tema Que desesperante. cansa y genera desesperanza. Quiero cerrar el programa, Bruno, en el próximo bloque y quiero mencionarte dos cuestiones que mencionaron entrevistados que ya estuvieron en el programa en relación a las MIPYMES. Volvemos en breve con Bruno de Felipe. Seguimos con nuestro invitado. Bruno, en programas anteriores tuve la suerte que en este programa dos figuras públicas lanzaron su candidatura a la presidencia de la República. A la pucha. Santiago Peña estuvo sentado ahí y también Carlos Rejala, ¿verdad? Y cuando yo le pregunto sobre las MIPYMES a ambos, Santiago Peña dice, habla que es el motor fundamental en la economía, y en un momento dado él dice, tenemos que en un momento dado trabajar en la reforma del Código Laboral. Porque él habla que tanto como inversionistas del exterior como emprendedores hoy en día se encuentran con el problema de crear una empresa y con excesivas protecciones laborales que hacen que deje de ser un negocio crear empresas de modo formal, ¿verdad? ¿Qué opinión te merece ese punto? Y mira, yo pienso que seguro que hay que mejorar un montón de aspectos del código laboral para actualizarlo, ¿verdad? De hecho, como te digo, para generar protección social al emprendedor mismo y Claro. al empleador mismo, que hoy nos tiene protección social, hay que trabajar mucho en distintas reformas. Ahora, yo pienso que en nuestro país nosotros necesitamos que las empresas puedan ser formales. Y si eso implica que bajemos las barreras de entrada para formalizarnos, para que haya una mejora sustancial en la cantidad de empresas formalizadas, ¿verdad? Si hoy, no sé, creo que del IPS, de las MIPYMES, hay muy pocas que están aportando a IPS. Si hoy ese número se puede triplicar o cuadruplicar porque bajamos las barreras de entrada, las barreras de formalización, entonces ganamos todos. Claro. Entonces, ahí para mí no es una discusión tanto de si tiene o no que haber protección social del empleado, claro que tiene que haber, pero ¿qué nos conviene? Que tengamos la ley perfecta que dice, vos empleado tenés todos estos derechos y resulta que la minoría de las empresas se adhieren a esa ley perfecta, entonces al final le dejaste afuera a la gran mayoría de los empleados y entonces al final no cumpliste tu objetivo con tu ley. Es por eso que yo creo que la solución es, de alguna manera, hacer lo que hizo la SET con el tema del IRP. Hoy vos podés entrar y es casi todo deducible. Ahora están sacando algunas deducciones, Sí. pero ya entraste Ya entraste, claro. y ya tienen tu historial. Entonces ya no vas a poder salir así nomás. Y yo creo que hay que hacer lo mismo con IPS, hay que hacer lo mismo en todos los ámbitos que se pueda. Bajar las barreras de entrada al mínimo, que sea fácil ser formal, que no sea tan caro y eventualmente ir mejorando el nivel de servicio que se le brinda, por ejemplo, en IPS a los usuarios y bueno, ir subiendo también el nivel de peso que tiene sobre la empresa, ¿verdad? Pero no nos sirve de nada seguir como estamos, eso seguro. Claro. Tenemos que encontrar alternativas para mejorar. La misma pregunta la había trasladado a Carlos Rejala y él decía, hablando de las MIPYMES, decía, mueven el 70, mencionaba el mismo porcentaje, el 70-75% de la economía del país mueven las MIPYMES. El empleo. Del empleo, perdón. Entonces decía él, ¿por qué no podemos acceder a un nuevo crédito de algún organismo multinacional y de 1.600 millones de dólares, pero que destinemos el 50% o el 100% a créditos a MIPYMES?
¿Ves eso como algo muy utópico, muy complicado de conseguir? Porque me mencionaba él que iba a trabajar en hacer el lobby para tratar de que el presupuesto del 2022 se pueda trabajar en ese sentido. ¿Ves? Sería un sueño eso. Mira, yo la verdad que me encantaría hablar con el diputado sobre ese punto porque es un sueño que no es muy difícil de lograr, porque hay herramientas ya incluso legales que nos permiten a nosotros, al Estado paraguayo, y a nosotros como emprendedores, tener financiamiento disruptivo, digamos, diferente. Por eso te mencionaba Fogapi, que es un elemento. A Fogapi hay que volver a fondearle. Hay que darle más recursos para que Fogapi pueda garantizar más créditos. Claro. Eso primero. Pero Fonamipe también es interesante, que es un fondo que está constituido según la ley, no me acuerdo el número de la ley, pero la ley de MIPYMES. Y lo interesante de eso, que justamente me parece muy, muy interesante el punto que levantó el diputado por esto, es que estamos hablando de préstamos. Claro. No es un fondo perdido, no es 1.600 millones que agarraste y le prendiste fuego y se gastó. No, es dinero que prestaste que en su gran mayoría te van a devolver. Entonces realmente tu costo no es 1.600, si fuera 1.600, ¿verdad? Claro. Tu costo es el que termina siendo impago. Claro. Que igual se le va a perseguir para que pague. El porcentaje de morosidad ese es tu costo. Que puede arrojar. Y el efecto multiplicador puede ser gigantesco, ¿verdad? No solamente en empleo, que es lo más importante, pero también en productividad de las empresas. Pero no es solamente crédito lo que vamos a necesitar. Por un lado, vos necesitas darle crédito y financiamiento flexible a las pymes, pero por otro lado tenés que darle asistencia técnica que le pueda acompañar en ese proceso de transformarse en una micro a una pequeña, de una pequeña a una mediana y así sucesivamente. De que se vayan graduando las empresas, pero acompañadas por un asistente técnico que entienda del tema de emprender y hacer crecer un negocio y que pueda acompañar, como te decía, al emprendedor en ese proceso. Y ahí vamos a tener un efecto que nosotros todavía ni siquiera hablamos, que es que en Paraguay, es cierto, somos las MIPYMES las que generamos 7 de cada 10 empleos. Pero en términos económicos, las MIPYMES hacen solamente el 10% de la economía. ¿Qué pasa si vos mejoras la productividad de las MIPYMES con financiamiento, con asistencia técnica? Podés transformar ese 10 en 20. Claro. Y ahí tu economía total crece un montón. Y el efecto derrame de ese grupo es muchísimo mayor que cualquier otro sector de la economía. Porque hay millones de personas empleadas por las MIPYMES, ¿verdad? Entonces, la oportunidad es enorme y los líderes políticos que vean eso y que puedan implementarlo van a tener un impacto feroz en la economía y en la vida del paraguayo. Coincido plenamente contigo, Bruno. Para cerrar el programa quiero tocarte dos temas si puedes darnos tu apreciación. Crecer es la Cámara de Empresas Crediticias. Considero que sería muy importante ver algún tipo de alianza, algún tipo de sinergia con la CEPI. Sí. Ustedes están permanentemente tratando de asistir o asesorar a sus clientes para que puedan acceder a créditos, y Crecer hoy en día está compuesta por varias empresas que se dedican a ese rubro. Obviamente habría que ver algún tipo de mecanismo especial, algún tipo de generar alguna plataforma de asistencia preferencial a los emprendedores, ¿verdad? Creo que el puente podría generarse con la CEPI, ¿verdad? Ese es un punto. Y después quiero que cerremos el programa con un mensaje tuyo a los emprendedores que te están mirando, Bruno. Bueno, definitivamente nosotros permanentemente estamos buscando alianzas que nos permitan brindar mayores beneficios a nuestros asociados. Como te decía, somos casi 3.500. Eso va a crecer todavía aquí a fin de año y vamos a seguir creciendo. Y los emprendedores que son parte de ACEPI buscan beneficios concretos. En algunos casos, acceso a financiamiento, en otros casos, asistencia, por ejemplo, contable o legal, que tenemos también alianzas para esos temas, y otro tipo de apoyo. Entonces, definitivamente es un camino que tenemos que explorar. Y el mensaje para los emprendedores y la invitación concretamente es a que se sumen a CEPI. Como les decía al inicio del programa, no tiene costo. Uno puede ser socio activo simplemente entrando a cepi.org. Y para nosotros es muy importante que se siga fortaleciendo a CEPI para seguir teniendo fuerza a la hora de presentar todos estos temas a las autoridades y tratar propositivamente
de encontrar soluciones a los problemas que tenemos los emprendedores, para hacer que sea más fácil emprender en Paraguay y para saber con toda seguridad que los emprendedores no estamos solos. Porque emprender puede sentirse como algo muy de mucha soledad, de mucha lucha, que uno está contra el mundo. Y por eso es que las asociaciones como ACEPI son importantes, para saber que alguien más está luchando contigo para ayudar a que te sea más fácil emprender. Bruno, muchísimas gracias. Te cuento que este es el primer programa por lo importante que el tema que le dedicamos a un invitado, 4 bloques, y a un tema, las MIPYMES. Consideramos de este programa algo trascendental para el mercado financiero, para la economía del país. Te agradecemos por tu tiempo y bueno, esperemos que los televidentes hayan quedado complacidos de todos los temas que estuvimos tocando, ¿verdad? Y vamos a estar invitándote para otras oportunidades. Muchas gracias, Bruno, por acompañarnos. No, gracias a ustedes y bueno, esperamos volver y muy honrados de poder compartir todo este tiempo con ustedes. Esta fue la entrevista con Bruno de Felipe, presidente de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Este fue un programa más de créditos y consumo. Lo esperamos el próximo jueves a las 21 horas por Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.